Bueno, entonces muchachos, el día de hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente a la que normalmente hemos hecho. Normalmente yo pues llegaba, les hacía una presentación acerca de un tema, luego hacíamos un código acerca de pues lo que habíamos visto, ¿sí? Y pues a ese código le dábamos cierta aplicación. Sin embargo, pues creo algunos compañeros me sugirieron, profe, si por favor puede hacer un repaso antes del parcial sería muy bueno. Entonces yo les comenté, ok, podría considerar hacerlo, dedicar unas 2 horas para esto. Sí, y pues me puse a ver en el temario, pues que yo tengo, eh, como ustedes saben, pues este es mi primer semestre en la EXI. El temario incluye, bueno, el temario que me pasaron, pues yo no lo propuse, me lo pusieron. Y ese temario incluye justamente el tema de unos protocolos de comunicación los cuales son I2C y SPI. Sin embargo, se presenta solo em, como tal, eh, solo como se dice que debe hacer una introducción y pues bueno, el hecho de ya hacer un código de estos componentes o bueno, de estos elementos que ya son más elaborados, por decirlo así, que cualquier otro elemento que ya hayamos visto, pues básicamente no daría para una introducción, sí, o sea, entonces lo que voy a tratar es de explicarlos como para que se sepa qué son, sí, como qué representan. Veamos ver un pequeño video que pues he estado buscando como mucha infografía bueno, desde la clase pasada como que empecé a ver y, oiga, hay gente como muy, que se explica muy fácil y de manera muy rápida. Entonces, pues creo que podemos utilizar ese material. Cosa que digamos que no nos demoremos más de media hora, 40 minutos en este tema. No realizar un código, porque me parece que, o sea, realizar un código ya sería no solamente hacer una introducción, sino sería ser algo largo y dejarles una tarea de esto me parece que daría para más problemas que para el entendimiento de lo que se debe a los temas, ¿sí? Entonces, realmente prefiero como dedicar unas 3 horitas a lo que es resolver dudas, hacer, bueno, tratar de dejar todos los temas como lo más claros para el parcial y también practicar mucho en lo que sería el proyecto que algunos, pues, o bueno, espero que la mayoría pretende entregar dentro de 2 semanas. ¿M? Entonces como que me parece mejor dedicarle tiempo a eso que ponerme a explicar otro tema que de pronto quede muy apresurado, que no nos dé tiempo para resolver dudas y como que quede así a medias y que sea como la piedrita en el zapato del parcial, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando termine de dar la explicación, pues ya está abierto todo el tiempo para resolver dudas, sean de este taller que se entrega hoy, sea de los talleres anteriores, ¿sí? Sea de cualquier tema que necesiten, o bueno, también de eh, pues revisar en lo que, o bueno, revisar cuáles son sus ideas como de proyecto, como para que, bueno, de darles una pequeña asesoría de cómo llevarlo a cabo. Si es que todavía no lo tienen, pues bueno, una idea pues no está de más, o sea, no se ocurre, o sea, es fácil de que se ocurra.
¿sí? O sea, perdón, fácil de que se dé. Entonces, bueno, también planeo hacer eso, como guiar un poco para las personas que saben que están un poco colgadas, pues tratar de guiarlos y decirles, ok, su proyecto se puede hacer de tal y tal manera, o bueno, yo lo haría de tal y tal manera, eh, puede utilizar tales recursos, tales elementos que ya hemos visto y bueno, así eh, creería yo que es la mejor forma de realizarlo. Algo así planteo hacer. También, pues obviamente, o sea, si no es que se copa todo el tiempo de sesión de dudas, hay algunos compañeros que me han dicho, profe, por favor, miremos, califíquenos los talleres más tempranito. Pues yo trato de calificarlos como para final de corte, pero pues me han dicho, por favor, califíqueme más pronto, que es que estoy penando con la materia y pues no sé si me saqué buena nota o bueno, no sé si hacer el proyecto porque creo que he tenido buenos talleres. Entonces, posiblemente pues si en el parcial no me va mal, pues puedo utilizar ese tiempo en otra cosa. Bueno, también, también podría usar el tiempo para mirar el código con ustedes según pues eh, me lo piden. ¿Mm? Entonces como que todo eso tratarlo de mirar el día de hoy más allá de avanzar más en tema, porque creo que pues lo que ya hemos aprendido nos da muchas nociones de lo que necesitamos y más e ir más allá pues sería tema de un curso más avanzado de microcontroladores. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, vamos a ver la presentación breve que les digo que tengo y ya luego, pues procedemos a esta sesión súper extendida de dudas. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, como les decía, el día de hoy eh, corresponde ver la introducción a algunos protocolos de comunicación, que el primero que vamos a ver es el protocolo I2C. Bueno, entonces de pronto me faltó una diapositiva antes de esta y pues que bueno, que les diga que según lo que ya habíamos visto de comunicación serial, esto viene a ser como el complemento del uso sincrónico de dicha comunicación, ¿sí? Entonces, al comienzo de crearse la comunicación serial, pues se llevaba de manera síncrona, ¿sí? No era necesario tener más protocolos más elaborados porque se hacía de manera muy rápida. Sin embargo, luego de que empezaran algunas empresas, dentro de ellas Motorola y Philips, a desarrollar elementos mucho más rápidos con frecuencias de reloj mucho más rápidas, pues se dieron algunos protocolos que sobre todo lo que hacen es reunir o resumir la cantidad de cables que uno tiene que utilizar y utilizar de manera síncrona esta comunicación, esta comunicación serial que ya vimos antes y pues tratar de orientarla a un sistema que no solamente sea de comunicación entre dos elementos, sino entre varios. ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de ellos está el protocolo I2C. El I2C viene de las siglas Inter-Integrated Circuit, ¿sí? Dos I, una C. En vez de decir I y C, bueno, le pusieron I2C, ¿sí?
Entonces el I2C lo que busca es unir diferentes elementos, cada una de estas cajitas son elementos, bajo solamente dos conexiones, ¿sí? Entonces, eh, es algo muy parecido, o sea, en el serial nosotros teníamos también dos conexiones, pero pues estas necesitaban alguna como, o sea, en- no tenían una diferenciación en tiempo, porque como se llevaba de manera sincrónica, pues enviaban los datos pues cuando se tenían, ¿sí? Ahora pues al hacerlo de manera sincrónica se busca que la comunicación sea más rápida y sea activa entre no solamente un elemento o bueno, dos elementos, sino varios al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, el protocolo I2C, nosotros podemos hacer transferencia de datos entre dos o más dispositivos digitales, ¿sí? Con una limitación de 227 dispositivos para conectar al principal, que vamos a llamar el máster, ¿sí? Pero, eh, sí estoy presentando pantalla, debo decir, wow, nadie está viendo. Bueno, eh, entonces, la idea es que este puerto solo incluya dos cables de comunicación, uno por un puerto que se llama el SDA y el otro que se llama SCL. ¿Sí? Otra vez, no sé por qué cuando abro al tiempo con el elemento con el datasheet del PIC 18F4550 no me deja modificar cosas. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, ¿qué elementos tienen este tipo de protocolo? Bueno, bajo este protocolo operan algunos de los dispositivos USB. El USB pues puede enviar datos desde, por ejemplo, un elemento eh, de segunda categoría que vamos a llamar esclavo. Entonces, bueno, está el maestro y el esclavo es un poco ofensivo en cuanto a sus términos, pero bueno, así se llaman. Entonces, se comparte la información según lo considere este elemento, el máster, ¿sí? Él es el que rige el sistema de comunicación entre varios elementos. Él puede decir, ok, quiero que se comuniquen estos dos, que se envíe información de alguna determinada manera, o yo enviarles información según se considere. ¿Mm? Entonces, la forma de hacer esto es realmente según, pues, la codificación que se envía. Y pues lo que pasa es que, bueno, ya vamos a ver qué es esto de maestro esclavo, qué rol tiene cada uno. Pero lo que se busca es que en cada comunicación se dé una dirección, ¿sí? O sea, esta dirección es decir, quiero que este esclavo, solo este elemento, que es el esclavo, reciba la información. ¿Mm? Quiero que sea de lectura o de escritura. También hay un bit que es el acknowledgement. Ese es como el acuerdo, o sea, como saber si se está disponible para recibir datos. ¿Mm? Se envía la cadena, se envía una cadena de datos también como para cumplir el protocolo. Luego se vuelve a verificar que esté disponible para recibir datos y luego sí se envía todo, toda la data, ¿sí? Y luego el esclavo dice, listo, la recibí correctamente o la envié correctamente. Y bueno, ahí termina la comunicación. Como ven, no es algo
que sea tan sencillo porque tiene ya muchas cosas, ya implica una, eh, una codificación de los elementos que componen la red. Por ejemplo, pues cada uno tendrá su propia dirección y va a tener su codificación para saber si se puede recibir datos o no, o sea, si está disponible el elemento o no está disponible el elemento. Y todo que los que les digo, solo se hace con dos únicos pines, ¿sí? El SDA y el SCL. El SDA es el serial de datos y el SCL es el reloj. El reloj lo que determina es los tiempos en que se van a enviar cada uno de estos elementos. El SDA lo que determina pues son los datos, ¿sí? Entonces, ellos saben, según la codificación, según la cantidad de bits, que son bastantes, fíjense, van a saber que con 20, bueno, sea la cantidad de bits que haya, ciclos de reloj, ¿sí? Esa cantidad, eh, comparada en cantidad de ciclos de reloj, pues se va a enviar un dato. Entonces, es bastante compleja, ¿sí? ¿Qué pasa? El 18F4550 tiene un módulo encargado de hacer esto. Que uno le escriba el slave, o sea, bueno, que le escriba el address, la dirección del elemento que uno quiere acceder, como tal el código para acceder, tener los requerimientos de acuerdo, ¿sí? Los acknowledgement y pues obviamente enviar la data. Pero de todas maneras, o sea, se deben configurar varios elementos pues para ajustar primero el reloj y segundo pues los datos. ¿Mm? Bueno, pero ¿qué es esto de maestro esclavo? Creo que más que nada es importante como saber a qué se refiere esto. Entonces, el maestro es el que principalmente se encarga de controlar el cable de reloj, que es el SCL, ¿sí? O sea, él es que controla el reloj. Y el que controla el reloj es el que permite eh, hacer transferencia de datos. Porque si el reloj está estático, los datos se pueden enviar, pero los demás no lo van a recibir. ¿Mm? Ah, ¿hay alguna pregunta? Edwin, sí. Profe, buenas noches. Buenas Es noches. que me acabo de conectar, es que me acabo de conectar porque es que acá donde yo vivo no hay luz, no hay energía. Ah, Edwin, qué Pues mal. me tengo con datos para. Señor, Qué mal, tranquilo, no se preocupe, no hay problema. no, para el tema del taller de hoy es que pronto no lo subo que no hay energía. Bueno, realmente no sé si esta clase va a dejar taller, voy a hacer más resolución de dudas, entonces eh, creo que, bueno, no se preocupe, tranquilo. Igual si dejo algo, No, yo le comentaría con el taller tiempo. que se seguro. Ah, el taller, ok. eh, bueno, pues se lo podría recibir el día de mañana, Noelio. ¿A qué horas, profe, más o menos? Como trabajo en el día. Perdón, Edwin, no le escucho bien. No sé si es usted o soy yo, creo que soy yo. Sí, no, sí, todo eso yo es que lo que le digo, no tengo buena conexión aquí tampoco. Entonces, la pregunta mía es que el taller mañana hasta qué horas, es que como yo trabajo en el día. Pues hasta las 12 de la noche. Ah, listo, profe, vale. Muchas gracias. Vale, vale. Listo. Bueno, tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces, veníamos acá en esta parte. Eh, entonces,
O sea, realmente lo que hace el maestro es controlar el reloj. Entonces, él haciendo este control puede tener las diferentes, bueno, tiene a cargo las diferentes tareas, estas tareas que vemos acá. Entonces, él inicia la comunicación, pues como iniciando la señal de reloj, ¿sí? Obviamente él puede enviar, o sea, él envía 7 bits de dirección, ¿sí? Que es lo que hace que uno se sepa, pues, el maestro a qué esclavo se está dirigiendo, ¿sí? Él puede generar el bit de escritura de lectura, que pues ya habíamos visto antes, ¿sí? La dirección, dígito de escritura, enviar los bits de dirección de memoria, ¿sí? Es decir, estos. Eh, transmitir los datos. Oh, ok, aquí me faltó el nombre. Los datos. Y bueno, confirmar esa recepción de datos o generar también la confirmación de no recepción, ¿sí? Entonces, el acknowledge, acknowledge, ese bit lo que nos dice es, hubo acuerdo entre maestro y esclavo, es decir, hubo una comunicación. Si no hubo una recepción, no hubo una comunicación, pues se envía un bit y se dice, ok, no se recibió la comunicación, vuélvalo a intentar. Y también, obviamente, él puede finalizar la comunicación bajando todo. Entonces, el maestro, recordemos que como son dos cables, uno de reloj y uno de datos, el maestro pues puede enviar todo este tipo de datos y también controla el reloj. Entonces, básicamente se define que el maestro se encarga de iniciar y parar la comunicación, eh, dado que pues obviamente debe haber un árbitro que decida quién está enviando por la línea o quién está recibiendo por la línea según los cables, según pues, o sea, la comunicación que se dé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el máster decide solamente trabajar con el esclavo del el DSA, ¿sí? Pues eh, los otros no van a poder acceder a esa información, ¿sí? Más o menos es como la idea. Bueno, ya explico eso. Entonces, el esclavo generalmente es un sensor, es un elemento que principalmente, pues, él detecta lo que está diciendo el maestro y a partir de eso hace, pues, lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene que recibir retroalimentación del maestro. Él puede funcionar de dos maneras. ¿Es un esclavo transmisor o es un esclavo receptor? Entonces, solo puede tener una de esas funciones, o transmite o recibe. Por eso, pues vamos a ver que más adelante el otro protocolo sí utiliza los dos, o sea, utiliza una configuración full bridge, ¿sí? Puente completo, que puede ser transmisor o puede ser receptor. Esta configuración solamente es half bridge, es decir, medio puente. Entonces solo se puede hacer transmisión o recepción, pero no al tiempo, ¿sí? Y obviamente él no puede generar la señal de reloj. La señal de reloj él la recibe. Así sea transmisor, así sea receptor, igual él recibe la señal de reloj. Obviamente, pues su principal función es de enviar información, la información que tiene, o de hacer la recepción de información tener una, y tener una retroalimentación con el maestro diciéndole si recibí mi información de manera correcta, que serían las llamadas del acknowledged, ¿sí?
Y bueno, claro, no me cogió cuando las dibujé. Bueno, y en el módulo, y en el PIC 18F4550, como les digo, tenemos un módulo I2C. Este módulo, pues, está incluido en RB1, ¿sí? Y en, perdón, RB0 y RB1, SDA y SCL, ¿sí? Es que no, es que no me deja interactuar con esto como si estuviera protegida la presentación. Pero bueno, aquí están los dos. No, esto no. En el pin 33 y en el pin 34. ¿Cómo solo se utilizan esos dos elementos ya? O sea, esos dos conexiones, no necesitamos de más. Es solamente puertos que reciben y para de contar. No, no necesitan nada más. O sea, se conectan esos dos y ya funciona. Eso sí, eh, bueno, para manejarse no vamos a hacer un ejercicio acá pues, por las razones que ya le di. Si se desea implementar, entonces es cuestión de ir en nuestro PIC 18F4550 en el datasheet a la parte que se nos dice Master Synchronicus Serial Port, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos implementar las dos funciones, la función I2C y la función SPI, ¿sí? Obviamente este módulo, o sea, es un módulo que funciona tanto para el SPI como el I2C y nos permite tener un control de la señal. Es decir, él puede decir, ok, este elemento va a ser un master o este elemento va a ser un slave, un esclavo. Y este esclavo va a ser de recepción o este esclavo va a ser de transmisión. ¿Listo? Pero bueno, realmente, como les digo, es una locura, es una locura. Yo me di mañas de empezar y programar, pero sale muy largo para explicar. Yo creo que se necesitaría una clase completa para explicar SPI y otra para explicar I2C. Entonces, pues, mejor no. Mejor no incluir eso como tema. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver eh, el protocolo SPI. Entonces el protocolo SPI lo que busca es, bueno, primero sus siglas, Serial Port Interface, es muy directo, es una comunicación serial y trabaja con una serie de, o sea, una serie de elementos de transmisión. O sea, este sí utiliza una cantidad más grande eh, de puertos. Eh, Utilizamos dos señales de transmisión de datos. Con esas dos señales aumentamos la velocidad de comunicación, ¿sí? Porque pues al enviar dos datos se puede dar una deformación más baja de la señal, ¿sí? Porque uno corrobora al otro, por decirlo así. Y eh, este eh, elemento pues también tiene la jerarquía master y la jerarquía slave, pero pues bueno, es una comunicación full bridge. Puede enviar elementos, cada esclavo, cada elemento, digan ustedes que cada uno de estos es un microcontrolador, puede enviar y recibir datos, ¿sí? Entonces el máster obviamente va a ser muy similar a lo que vimos anteriormente, es el que
hace las veces de intermediario, el que dice cuándo habla uno, cuándo está callado, ¿sí? Por algo, pues los demás son esclavos, ¿sí? O sea, no negocian, simplemente obedecen. Y entonces, pues se puede enviar esta información con una mayor cantidad de elementos y pues eh, bueno, es como la ventaja del SPI con respecto al I2C es pues la velocidad y la bidireccionalidad de los canales. ¿Listo? Pero bueno, normalmente pues cuando conectamos varios esclavos a un puerto SPI, se conectan en paralelo, es decir, fíjense que todos están conectados al mismo canal y tanto pues los bits de verificación, perdón, uy, me, uy, miércoles me habló muy duro y me, me, me asustó. Eh, sí, me gusta, me quisiera hacer alguna pregunta, compañero. Uy, miércoles, qué susto. Bueno, ok, tranquilos. Entonces, fíjense que por cada uno de los slaves que él tenga, el maestro debe tener una especie de interacción entre ellos. Entonces, por ejemplo, los esclavos solamente van a tener una señal de reloj, una señal de ingreso de datos, una señal de salida de datos, ¿sí? Como recepción, transmisión, como lo veíamos anteriormente en el protocolo UART, y vamos a tener un dígito de verificación que es el que permite enviar a diferentes, o bueno, enviar a diferentes esclavos según se necesite, ¿sí? Entonces, la cantidad de salidas del máster va a ser proporcional a la cantidad de esclavos que se tengan. ¿Mm? Entonces, al final, todos estos pues se conectan para completar una línea MISO, ¿sí? Múltiples entradas, MISO, quiere decir múltiples entradas, mul- bueno, no sé cómo, múltiple, bueno, multiple inputs, single output, ¿sí? Muchas entradas, solo una salida. La salida, pues obviamente vendrá de nuestro máster y y las entradas, pues obviamente serán las del esclavo. Eh, entonces, normalmente la señal cuando está a nivel bajo quiere decir que pues se ha seleccionado el esclavo para que reciba la información o para que no reciba la información. ¿Listo? Entonces, consideremos una cosa. Con respecto al USART, este elemento pues de todas maneras consiste en una gran cantidad de cables, ¿no? Pero la ventaja realmente es que envía, o bueno, o sea, tiene un protocolo para que se comuniquen varios elementos, ¿sí? Entonces, como en escala, el USART es el menos evolucionado, por decirlo así, y eso es entre comillas porque pues es una comunicación bastante buena. El SPI le sigue y finalmente está el I2C. Aunque pues el I2C no se puede utilizar para algunas cosas que el SPI sí. Pero pues el I2C lo que busca es deshacerse de la mayor cantidad de cables, ¿sí? Y pues bueno, sí lo logra. Más o menos funciona así. Y digo pues más o menos pues para que lo tengan en cuenta. Entonces nosotros, bueno, el máster hace envío de un elemento, ¿sí?
y el esclavo hace envío de otro elemento. La señal de reloj no es como la del I2C, siempre se va a enviar, pero el dígito de verificación, el SS, ¿sí? Este elemento dice cuándo recibir, cuándo no recibir. Entonces, obviamente, si el esclavo quiere hablar, el máster le tiene que dar el visto bueno para que hable, por decirlo así, ¿sí? Más o menos como que es la idea. Si no, o sea, es decir, solo un esclavo de hecho puede enviar a la vez, pero el máster puede enviar a varios, puede enviarles la información a varios esclavos al mismo tiempo. ¿Listo? Y pues ya en este caso los esclavos no pueden comunicarse entre sí. Tienen que decirle al máster y el máster le dirá al otro esclavo, o bueno, la información que le quiere transmitir. ¿Mm? Bueno, aquí me pasó lo mismo que en el anterior. Pero bueno, eh, los módulos, como si el módulo es el mismo, tendrán las mismas salidas. Obviamente uno le dirá si quiere al microcontrolador, si quiere que simplemente el SPI o el I2C, ¿sí? Entonces aquí tenemos la salida de reloj del SPI, el SDI, que es lo que contiene la información. Eh, También estará miércoles por acá. Bueno, todos estos elementos que dicen SPP son los que interactúan aquí en el RD. SPP y SPP son los que pueden interactuar con los esclavos, ¿sí? Eh, y pues nuestro PIC 18F4550 tiene 8 conexiones para comunicarse pues con esclavos, por decirlo así. Entonces básicamente correspondería o sea, con el 18F4550 nosotros a máximo podemos montar una comunicación entre 9 elementos, ¿sí? Un máster que tiene utilizados sus 8 puertos SP eh, y obviamente pues los otros esclavos que solamente utilizarán uno de estos puertos. Ahora, pues pensando en que deben haber más dudas que todo, vamos a ver un breve video que considero que es muy diciente, como para ver las diferencias. Yo ya se los he explicado más o menos, pero como que esta es como la reunión de todo lo que tenía que comentarles y hasta acá llegaría la presentación para no ahondar más en elementos que pues de todas maneras, como les digo, si se ahonda, pues solamente se complica más la cosa que se soluciona, ¿vale? Que solucionarse con, con una solución de dudas. Entonces, denme un segundo. Voy a, eh, voy a cambiar el método para visualizar la, mi pantalla y pues ya les, eh, ya les comparto con audio. Listo. Bueno, vamos a ver. La comunicación en serie es muy Ahí pudieron escuchar, muchachos. Sí, profe. Ok, listo, perfecto. útil cuando quieres enviar datos digitales utilizando pocas conexiones.
Existen muchos protocolos de comunicación en serie, pero algunos son más populares que otros, sobre todo para microcontroladores básicos como PIC o Arduino. Hoy veremos qué es un protocolo de comunicación en serie y veremos 3 ejemplos principales: comunicación de WART, I2C y SPI. Te diré las características principales de cada uno de estos. Te mostraré cómo funcionan y por qué usar uno y no el otro. Y también te mostraré un pequeño ejemplo usando el Arduino. También deberíamos ver las señales en el osciloscopio para tener una mejor idea y así entender más. Así que vamos a ver cómo funciona. Sí, Profe, sí, señor, sí. Fabio. Bueno, no sé si solo soy yo, profe, pero se escucha como doble el sonido y no se entiende. uy, Profe, es porque tiene su micrófono prendido también. Tiene el eco. Eco. pero qué raro. A ver si. Voy a apagar el micrófono a ver. Es que suena el sonido de la presentación y el micrófono. WART, I2C y SPI. Pero antes asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones. ¿Mejor? Sí, profe, mejor. Listo. Perfecto. Entonces voy a dejar silenciado mi micrófono. No sé si quieres lo repite, profe. Ah, sí, pues estaba dando una pequeña. Bueno, listo, listo, tranquilo. Listo, ya lo repito. La comunicación en serie es muy útil cuando quieres enviar datos digitales utilizando pocas conexiones. Existen muchos protocolos de comunicación en serie, pero algunos son más populares que otros, sobre todo para microcontroladores básicos como PIC o Arduino. Hoy veremos qué es un protocolo de comunicación en serie y veremos 3 ejemplos principales: comunicación de WART, I2C y SPI. Te diré las características principales de cada uno de estos. Te mostraré cómo funcionan y por qué usar uno y no el otro. Y también te mostraré un pequeño ejemplo usando el Arduino. También deberíamos ver las señales en el osciloscopio para tener una mejor idea y así entender más. Así que vamos a ver cómo funciona WART, I2C y SPI. Pero antes asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones. Gracias a todos mis patrones por el apoyo, así que vamos a empezar. Este episodio es patrocinado por la empresa de fabricación de PCBs. PCBs control con pasta de y siempre hace PCBs en un par de transmitir los datos. Entonces, ¿qué es un protocolo? ¿Qué pasa? Bueno, tuve que adelantar un poco porque es publicidad y es para México. Lastimosamente no es para nosotros. Aquí es una publicidad de hacer PCBs y aquí en Colombia es muy caro mandarlas a hacer. Pero en México, Estados Unidos es muy barato. Pero bueno, continuamos. Pasa electrónicos, bienvenidos. Entonces, ¿qué es un protocolo de comunicación en serie? Bueno, es una forma de transmitir los datos seguidos uno tras otro. En este caso estamos hablando de datos digitales. Imagina que quieres enviar el número 198, que en binario, que son solo unos y ceros, será 110000110. Podrías conectar un cable para cada bit y enviar un pulso digital en alto para los unos y un valor bajo para los ceros, y hacer eso al mismo tiempo. Entonces, en un solo momento podrías enviar todos los datos al mismo tiempo. Esto se llama comunicación paralela. La desventaja de este tipo de comunicación es que tenemos que usar 8 conexiones más la referencia tierra, así que un total de 9 cables. Pero esto sería para 8 bits. Imagina que necesitamos enviar 16 bits, así que necesitaríamos 17 cables y por lo general queremos menos conexiones posible. Entonces, en lugar de enviar los datos todos los bits al mismo tiempo, lo que hacemos es colocar los bits en serie y enviar cada uno tras otro, utilizando un solo cable. Pero ya podías ver la desventaja de este tipo de comunicación. Cuando enviamos 16 bits en paralelo, necesitamos un pulso de reloj para todos los datos. Si enviamos los mismos datos mediante comunicación en serie, necesitamos 16 pulsos de reloj para enviar la misma cantidad de datos, así que esto será 16 veces más lento. Ese es el principal inconveniente de la comunicación en serie.
Para las comunicaciones en serie tenemos la comunicación de S-Bus, PPM, JTAG, UART, I2C, CAN, SPI, MIDI, USB, RS-232 y otras más. E incluso el código de Morse podría ser comunicación en serie. Muy bien, entonces mencionamos ese pulso de reloj de antes. Dependiendo de este reloj, la comunicación en serie podría ser síncrona o asíncrona, y la principal diferencia es que una usa un reloj para enviar los datos a una velocidad específica y el asíncrono no tiene reloj. Entonces, ¿cómo sabemos dónde termina un bit y dónde empieza el siguiente si no tenemos este reloj? Para entender esto, empezamos con la comunicación de serie asíncrona más básica, UART o transmisor-receptor asíncrono universal. Este tipo de comunicación usa solo un cable para enviar los datos, más la referencia tierra. El cable del transmisor se llama TX y de receptor RX. El transmisor empieza a enviar los bits cuando le dé la gana. Entonces, ¿cómo sabe el receptor cuándo empiezan a entrar los bits, dónde terminan, cuándo termina un bit o otro y así sucesivamente? Para eso, UART necesita tener alguna configuración común entre el transmisor y el receptor. Antes de hacer las conexiones, debes asegurarte de que tanto TX como RX tienen la misma configuración. Tres de estos ajustes son la velocidad de transmisión en baudios por segundo, la longitud de los datos en bits y el tipo de bit de inicio y de stop. Vamos a ver qué son estos. Imagina que quieres enviar el número de antes, 198. La representación en pulsos digitales de ese dato sería esta. Entonces ya sabemos que enviamos 8 bits, así que ahora sabemos la longitud de los datos. El transmisor y el receptor deberían tener esta misma configuración. Pero si analizamos cualquier señal de UART, no veremos solo estos 8 bits. Veremos algo como esto. Esto es porque UART necesita un bit de start y uno de stop. Por lo general, la señal de UART siempre está en alto y el bit de inicio está representado por un pulso bajo. Por lo tanto, es muy fácil para el receptor detectar cuándo comienzan los datos. Cada vez que detectamos un pulso bajo, sabemos que debemos empezar a leer los datos de entrada. Y aquí viene la tercera configuración, la velocidad de transmisión. Sin conocer la velocidad, el receptor no puede saber cuándo termina un bit y cuándo empieza el otro, y así podría leer un valor incorrecto. Para eso establecemos la velocidad, en baudios por segundo. Una velocidad de UART común es de 9600 baudios por segundo, y eso significa 9600 cambios en un segundo. Así que la longitud de un bit será 1 dividido por 9600 igual a 104 microsegundos. Entonces lo que el receptor tiene que hacer después de detectar el bit de inicio es contar tiempo. Contamos 104 y estamos al principio del primer bit de entrada. Pero no guardamos el valor aquí, porque aquí los datos son inestables. Vamos en la mitad del bit, así que contamos 52 microsegundos más. Ahora sí que guardamos el primer bit. Luego contamos 104 microsegundos más y guardamos el segundo bit, y así sucesivamente. Una vez que leemos los 8 bits, esperamos el bit de stop, que será representado por un pulso en alto, y luego podemos enviar estos datos recibidos desde el buffer al resto del sistema. Esta misma transmisión se podría hacer para diferentes velocidades o diferentes cantidades de bits para los datos enviados. Por lo general, los bits de inicio y de stop en UART son siempre así. Entonces, así es como funciona la comunicación de UART. Un otro tipo de UART es la... Bueno, hasta ahora no nos han dicho nada que pues no hayamos visto antes. Eh, de pronto pues nos sirve mucho para relacionar lo que es UART, ¿sí? Lo que trata de hacer. Sí, por eso es que la configuración de audios, bueno, toda la configuración inicial que se hace tiene que ser como tan detallada, pues para que se pueda realizar este tipo de comunicación. Y pues básicamente ese sería el único, la única, el único protocolo de comunicación que vamos a ver, pues en- como tal, o sea, con código implementándolo en este curso, ¿sí? Los demás pues los vamos a ver su funcionamiento, pero implementarlos no. Aunque si alguno quisiera implementarlo, pues bueno, eh, o sea, para su proyecto, para algún tipo de uso adicional que tengan, pues yo les puedo dar la información, no hay ningún problema, pero creo que como les digo, incluirlo en un parcial nos le sacaría
sea, a todos, o bueno, eh, pues no sería muy bueno para la mayoría. La comunicación de RS-232 Perdón, no. utilizada en ordenadores antiguos. El Arduino usa UART para cargar códigos o enviar datos al monitor de serie. Este de aquí es un chip de UART y verás que también tiene un pin de DTR y a veces un pin de CTS. Estos pines se utilizan para notificar que el terminal de data está listo o que el receptor está libre para recibir, para no tener problemas de flujo. Muy bien, ahora vamos a ver una señal de UART en el osciloscopio y estoy enviando el número de antes, 198. Como puedes ver, tenemos exactamente la representación de antes, el bit de inicio, los datos y el bit de parada, y el resto del tiempo la señal está en alto. Por lo general, los dispositivos tienen pines de TX y RX, para poder enviar y recibir datos con el mismo protocolo. Muy bien, ahora vamos a mirar la primera comunicación de serie síncrona, y esa es la I2C, o Inter-Integrated Circuit. Este protocolo fue desarrollado por Philips, y en este caso necesitamos dos conexiones más la referencia tierra. Un cable será el de datos enviados o recibidos y tendrá el nombre de SDA, y el segundo cable será el reloj, porque esta comunicación es síncrona y tendrá el nombre de SSL. Muy bien, una vez más necesitamos especificar la cantidad de bits que enviamos y saber la frecuencia de reloj tanto del transmisor como del receptor. Por lo general, I2C podría funcionar con velocidades de alrededor de 400 kilobits por segundo y enviará datos de 15 o 16 bits. En este caso, al mismo tiempo que enviamos los datos, también creamos un reloj con la misma frecuencia que los bits, para que el receptor sepa exactamente cuándo termina un bit y empieza el siguiente, para que esto pueda ir más rápido, ya que no necesitamos contar el tiempo como en el caso de la comunicación de UART. Además, con I2C el transmisor envía todo tipo de datos, pero solo ciertos receptores guardan esos datos. Hacemos esto con el uso de una dirección de esclavo. Cada receptor tendrá una dirección de esclavo diferente. Entonces el transmisor primero envía la dirección, que por ejemplo podría ser 68, y luego enviamos los datos. Entonces solo el receptor que tiene la dirección de esclavo de 68 guardará esos datos en su buffer. UART es una comunicación de 1 a 1, pero I2C podría usarse con múltiples receptores. Este módulo de MPU 6050 utiliza la comunicación de I2C. Conecto mi osciloscopio a los pines de SDA y SSL y ahora podemos ver la señal en el osciloscopio. Como puedes ver, tenemos una señal cuadrada como reloj y luego tenemos los datos enviados. Cada vez que enviamos un nuevo dato, también habilitamos la señal de reloj y también enviamos la dirección de esclavo antes de enviar nuevos datos. Y eso fue I2C. Finalmente vamos a ver otra comunicación de nuevos datos. Entonces, muchachos, fijémonos en el video que, o sea, esta señal de reloj no es continua, la verde, ¿sí? La de abajo. Entonces, lo que está pasando es que primero como se decía ahí, primero se envía la dirección, luego se puede utilizar una cadena para identificación o directamente, también si no se desea enviar esa cadena, no, pues si se configura así, no necesita enviarse. Y luego sí los datos, ¿listo? Entonces, lo que va a habilitar la dirección, pues va a ser esto, mientras que el SPI, el I2C, la señal de reloj esté arriba, no se va a recibir. Perdón, bueno, sí, no se va a recibir por parte de los esclavos, no se va a enviar por parte de el máster. Y pues la idea es que, claro, como les digo, el clock, el reloj, es el que configura pues eh, las diferencias entre estas cadenas, ¿sí? Entonces el máster pues tiene todo el control a partir de simplemente tener el control de este elemento, de esta señal. Y eso fue I2C. Finalmente vamos a ver otra comunicación síncrona que es la SPI o interfaz periférica en serie. En este caso todavía tenemos la conexión de reloj, pero tenemos tres cables más. MOSI, que es la entrada esclava y la salida maestra, MISO, que es la salida esclava y la entrada maestra, y el cable de selección de chip, más la referencia tierra.
Entonces, con un total de 5 conexiones podemos enviar los datos. Una vez más, tenemos un transmisor maestro y un esclavo que podría recibir los datos. El cable de MOSI envía los datos a los esclavos, pero el maestro también podría recibir datos de los dispositivos utilizando el cable de MISO. En este caso no usamos dirección de esclavo como para I2C. En lugar de eso utilizamos el chip select. Para empezar una nueva transmisión, el maestro pondrá el pin de selección de chip en bajo y luego enviamos la señal de reloj y los señales de datos. Por lo tanto, si quieres conectar más dispositivos esclavos, necesitarás una conexión de selección de chip para cada módulo. La ventaja de esta comunicación es que es full duplex. En este modo, ambos dispositivos podrían transmitir la señal al mismo tiempo, así que podemos enviar y recibir. No podemos hacer eso con I2C porque es una comunicación simple. Además, la velocidad de transmisión para SPI es mucho mayor que I2C o WART, y al mismo tiempo el consumo de energía también es menor. Podemos establecer las cantidades de bits que enviamos en el código, pero desafortunadamente esta comunicación no podría enviar los datos a grandes distancias, como podríamos hacer con RS-232 o el bus de CAN. Además, estas comunicaciones no tienen pines de reconocimiento, por lo que el maestro podría enviar los datos incluso si no hay un esclavo conectado, y los datos no serán recibidos por ningún dispositivo. En el caso de la comunicación de WART de RS-232, teníamos los pines de DTR y CTS para hacer eso. Este módulo de radio también utiliza SPI. Lo conecto al Arduino y conecto el osciloscopio. Podemos ver las 4 señales de reloj, MOSI y MISO y selección de chip. Como puedes ver, cuando enviamos los datos, chip select está en bajo. Tenemos la señal de reloj habilitada y el maestro esclavo enviará los datos. Muy bien, y eso fue SPI. Bueno. Bueno, entonces volvamos un momento. Esta tabla me pareció lo más interesante que se da en general. No quise copiarlo pues para decir, ok, bueno, pues realmente ellos lo hicieron. Entonces, las diferencias están acá marcadas, muchachos. Por ejemplo, el UART, al ser asincrónico, como les decía, es como lo más, pues, lo más viejo. Se hace a partir de dos canales eh, y se pueden hacer a una distancia considerable. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto de la distancia? Por la resistencia de los conductores. ¿Mm? Entonces, si nosotros, o bueno, la resistencia y la capacitancia, los conductores también tienen cierta capacitancia. Si nos excedemos en cierta distancia, lo que va a pasar es que la señal se va a ver atenuada, ¿sí? Y básicamente se pueden dar errores en la comunicación porque, pues, bueno, ya de 5 a 0, que son los valores lógicos, ya se puede estar como en un, no sé, 2.5 y 0. Y pues hay veces se puede detectar, o sea, ¿cómo detectaría 2.5 un elemento lógico? Lo puede detectar como 1, lo puede detectar como 0. Entonces, pues, no. Eh, entonces, bueno, el I2C es comunicación intermedia o bueno, simplex, o sea, es decir, solamente eh, se envía o se transmite por parte de los esclavos. Ocupa menos cables, es mucho más rápida, como por lo que decía el video, que no se necesita hacer un conteo, no necesita decir, o sea, sí, es algo adicional, pero no necesitamos una confirmación de que están recibiendo, pues simplemente el maestro dicta y bueno, si los esclavos no reciben, pues de pronto, o sea, igualmente puede seguir dando y no. Y lo malo es que es muy reducido en cuanto a distancia porque por la cantidad de datos que envía, pues se tiende a degradar más la señal. ¿Listo? Y pues finalmente la SPI, como les digo, pues si la I2C es bastante evolucionada en cuanto a cables, pues la SPI lo malo es exacto, lo de los cables, pero su velocidad aumenta y se puede conectar a largas distancias con un bajo consumo energético. Entonces,
Aunque la mayoría de comunicaciones se hacen con I2C, por ejemplo, entre periféricos, cualquier cable que ustedes conecten al USB, sí, se ve representado en esto, pues el SPI realmente pues puede alcanzar cosas más rápidas, utilizando más cables, pero lo puede hacer. Bueno, veamos los ejemplos que él da. habilitada y el maestro esclavo enviará los datos. Muy bien, y eso fue SPI. Ahora debes saber más o menos cómo funcionan las comunicaciones de WART, I2C y SPI. Deja un comentario debajo si quieres ver otros protocolos como JTAG, CAN, USB, etc. He hecho este video con estos tres porque son los más utilizados con microcontroladores comunes. Como has podido ver, el Arduino tiene todos estos tipos de comunicaciones en la misma placa. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale un me gusta a este video y si no estás suscrito, considera suscribirte. Bueno, no había visto esta última parte, es de España, pero bueno, no tiene tiene un tono más mexicano. Eso sí, no pronuncia la R, qué raro. Bueno, bueno muchachos, no sé si hay alguna duda de esto, quedó claro, que quede entendido que pues esto es más explicativo, pero que no se va a calificar, ¿sí? Como para que se completo el tema, pero de todas maneras pues no entre dentro de las calificaciones. ¿Está claro o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, eso entiendo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, bueno, como les decía al comienzo, y si pues alguno no había llegado, la idea es que la clase en su modalidad teórica llegue hasta acá, ¿sí? Em, para quien no esté enterado, pues la próxima... Ah, esperen, comparto pantalla. La próxima clase es el parcial final, ¿sí? Ya les dije cómo iba a calificar, o bueno, cómo iban a hacer las notas este corte. Entonces ya lo deben tener bien claro para, para pues saber cómo son sus chances, ¿sí? O bueno, de pasar de muy bien la materia. Am, entonces, sepan que, por ejemplo, el, el parcial teórico, pues vamos a tener obviamente parcial teórico, parcial práctico, solo va a incorporar lo que se refiere a módulo ADC, módulo USART y módulo CCP. La presentación de hoy no va a tener una calificación, como les decía, es solamente informativo. ¿Listo? Y pues no me parece que meter más información pues sea de mucha ayuda para algunos. ¿Qué más? Bueno, entonces, eh, muchachos, ahí sí ya dejo de presentar. Me toca como hablarles así. Miren, si hay algo que no se entienda, si hay alguna parte del código que haya, o sea, bueno, de todas las clases que hayamos visto que no se entienda bien, por favor, este es el momento en el que me pueden preguntar, ¿vale? La idea no es simplemente que, bueno, eso ya echémoslo en saco roto y pues de pronto estos temas he visto que en general se han entendido más, las tareas han llegado como más continuas con los elementos pedidos, ¿sí? Pero pues quisiera porfa que si por ejemplo no han podido desarrollar el taller, no han podido
o bueno, no pudieron en su momento hacer un taller, ese es el momento de preguntar. ¿Mm? ¿Por qué? Pues simplemente pues para tener un buen desempeño al final. No voy a poner un ejercicio de algo que no hayamos visto. Tampoco, bueno, de pronto reconozco que fue mi error en el parcial 2 tratar de enfocarme más en la parte de programación en C que lo que ya había explicado, ¿sí? Como me dijeron, yo entiendo las conexiones del microcontrolador, pero no entiendo lo que está haciendo ahí en código. Listo. Voy a tratar de que sea más interacción, o bueno, de no poner una componente de programación en C muy complicado, pero necesito saber que ustedes entienden los temas que se han ido, que se han dado a lo largo del curso, para saber que pueden desarrollar algunas aplicaciones que serán su proyecto o la aplicación que voy a ponerles de hoy en 8 días. ¿Vale? Entonces, pues bueno, Carlos, sí. Profe, ¿será que usted, pues no sé, podría echar como digamos una manito en el tema de lo de PWM? Listo, perfecto. De Es una. con respecto al tema del cálculo que hay que hacer cuando digamos el duty cycle y esto. Ok, bueno, vamos a verificar esa parte porque ya me di cuenta la anterior vez que en qué error estaba cayendo yo. Entonces, deme un segundo.